Muy buen día, venerables seres, sean todos bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas taoístas de los venerables maestres Hakelim Zeus Induceus y Samael Joad Baturbor. Hoy en voz de nuestros queridos maestros Wansimel y el maestro Talquimes. Maestro Wansimel, su merced nos puede dar una pequeña introducción de ese tema tan importante en este hoy, la insuficiencia renal. Gratísimo, maestro. Sí, muy buen día, maestra Vijato, venerables seres aquí presentes. Hoy, eh, pues vamos a tratar un tema, pues que es de bastante importancia en las, digamos, en las enfermedades que se ven, en, como los motivos de consulta, enfermedades crónicas en las diferentes EPS y que es de interés general, puesto que tiene que ver con un órgano o con dos órganos que tenemos que son muy importantes en nuestro templo, puesto que tienen que ver con el equilibrio del agua en nuestro cuerpo, templo. Y estos órganos son los riñones. Los riñones entonces se han estudiado desde tiempos muy, pero muy antiguos, desde varios puntos de vista, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la medicina china, desde el punto de vista de la homeopatía, y en fin, se pueden seguir estudiando desde diferentes eh, puntos de vista o aspectos de acuerdo a la visión del investigador. Mm, Entonces, la idea es aprender, repasar cómo es que se deteriora el riñón, qué cosas son las que deterioran este órgano tan importante en nuestro organismo y cómo cuidarlo desde diferentes puntos de vista de lo que es conocido o conocido en la medicina convencional, como desde las enseñanzas que cada uno de vuestras mercedes quiera eh, portar o aportar de acuerdo a las vivencias que hayamos tenido con los venerables maestros Hakel, Zeus, Induceus y Samael Joad. La idea es enriquecer el tema desde muchos puntos de vista, así que siéntanse en entera libertad de hacer sus portes, pues el objetivo es tener una visión más integral y que aprendamos todos los unos de los otros. Eh, es por eso que en estas revisiones de los temas propuestos, em, me he basado en guías de países como Colombia, España, que son guías que usa el sistema de salud para hacer el estudio, diagnóstico y tratamiento de estas afecciones que revisamos. Eh, entonces voy a empezar haciendo una revisión de lo que es el riñón. Bueno, recordemos que eh, cuando una persona acude al sistema de salud para hacerse su chequeo periódico, dentro de los exámenes de rutina, eh, se hace el cuadro hemático, el azúcar, colesterol, triglicéridos, y se hace la creatinina. Y la creatinina es uno de los indicadores de la función del riñón. Tanto la creatinina como como la filtración de nitrógeno, el nitrógeno ureico total, son indicadores de la función renal, de cómo está filtrando el riñón.
cuando estos exámenes salen alterados, la creatinina, el BUN, o también el examen de orina puede salir alterado con proteínas. Cuando esto sale alterado o proteínas en pequeña cantidad o en gran cantidad, estos son ya indicadores de deficiencia del adecuado funcionamiento del riñón. Entonces, esto se hace desde la consulta de medicina general común y corriente en los sistemas de salud. Posterior, depende cuál es el estado de deterioro del riñón, porque, va a pasar a un nivel más avanzado, como es medicina interna. Es un profesional médico con más especialización en las enfermedades crónicas. Y por último, cuando el riñón está muy deteriorado, el que maneja estas patologías o estos enfermos con estas patologías es el nefrólogo, que es un súper especialista. Así que el riñón, pues digamos que tiene una fisiología compleja. Un nefrólogo demora más o menos, depende del país en que estudie esta especialización, unos 3 o 4 heliocrones o años, estudiando solo, pues estudiando esta especialidad. Eh, Así que es un tema bastante bonito, complejo entender el funcionamiento o el funcionar no bien del riñón y las patologías que lo pueden afectar. Entonces, pues seguiré, pues venerable maestra, usted me indicará si cuando entre el venerable maestro Talqui más, con eso vamos pues avanzando a la par para que él sepa más o menos dónde vamos o para que pueda Sí, también maestro. ir participando, ¿no? Sí, maestro. Bueno, al cierto, pues no, no ha ingresado y pues ya le envié un mensaje interview, pero no me ha contestado. Entonces vamos a esperar un cierto más. Y pues entre tanto, maestro, pues si su merced nos puede indicar, así como pregunta, cuáles son las causas y las consecuencias principales de una insuficiencia renal. Pues para saber en contexto, porque a veces no sabemos de este tema mucho, o bueno, en el caso mío, y pues uno no sabe si está sufriendo en el momento insuficiencia renal. Gratísimas, maestro. Si está sufriendo de los riñones o no. Sí, Sí, claro, con sí, gusto, maestra. Sí, gratísimas, claro. maestro. Sí, de este tema, pues es, como les decía, es un tema complejo que vamos a explicarlo de la forma más sencilla, también basándome en unas guías españolas y, mm, digamos, confirmándolo con la práctica clínica que tenemos a diario. Lo primero es entender para qué sirven los riñones. ¿Qué son los riñones? ¿Para qué sirven? Sabemos que son dos órganos ubicados a la altura de la región lumbar. Eh, Norbien o normal, INTI o Norbien INTI son dos, uno a cada lado, derecho e izquierdo. Sin embargo, hay seres que nacen con un riñón único y funcionan en forma adecuada con un único riñón. Entonces, los riñones en general, ¿para qué sirven? Recordemos que la composición de agua en el cuerpo es en forma aproximada del 50 al 75% de agua, dependiendo la persona, pues dependiendo de la contextura, la cantidad de grasa. Se dice que del agua total del cuerpo se distribuye entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Como porcentaje de peso corporal, el agua total del cuerpo corresponde al 60%, 40% es líquido intracelular y 20% líquido extracelular. El líquido extracelular consta de plasma y líquido intersticial, es decir, el componente sanguíneo y parte de los que está
entre célula y célula, ¿no? Los volúmenes de los compartimientos líquidos del cuerpo se miden por la dilución de sustancias marcadoras. Estos son lo que se llaman medios de contraste, que se usan en laboratorio para medir estos niveles en las diferentes pruebas de laboratorio que se hacen. En general, los riñones tienen aproximadamente el tamaño de un puño y una forma de alubia. La forma del riñón es muy semejante a la oreja. Y vamos a ver, o a las orejas, al pabellón auricular. Y vamos a ver que si hay una relación entre la función renal y el estado del oído. Esto lo estudiaron los chinos durante muchísimo tiempo. Desde muy antiguo era conocido y posterior es que en la medicina científica ha descrito esta relación entre el funcionacierto del riñón, la función renal adecuada y la agudeza auditiva. El riñón contiene más de 1 millón de unos filtros muy pequeños llamados glomérulos, que son los que cuando están sanos permiten a los riñones realizar diferentes funciones. O sea, el glomérulo renal, en el glomérulo renal se filtran los desechos y sustancias tóxicas de la sangre y se produce la orina, que luego el uréter conducirá hasta la vejiga y posteriormente saldrá al exterior por la uretra. Bueno, hasta ahí entendido, ¿sí? Que la principal función del riñón, dentro de las principales funciones del riñón, está filtrar los desechos y sustancias tóxicas y producir la orina como un mecanismo de regulación de los líquidos del cuerpo. Por esto mismo, regula los líquidos de nuestro organismo, controla la cantidad de líquido y elimina el líquido excedente. Entonces, creo que cada uno de nos hemos dado cuenta que al cambiar de clima entre una ciudad y otra, por ejemplo, si pasamos de Tunja a Girardot o a Melgar, las necesidades de líquido de nuestro organismo cambian. Si venimos, por ejemplo, de Girardot, que es una región caliente, que está más o más a unos 500 metros sobre el nivel del mar, a una ciudad como Tunja, que está a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, eh, pues las condiciones físicas son diferentes y las necesidades de líquido en el organismo también cambian. Entonces, al ser, por ejemplo, Tunja una ciudad muy fría y venir de una ciudad caliente, como es Girardot, en estas condiciones de calor, el cuerpo menesta o necesita más líquido para mantenerse refrigerado, porque es que una de las funciones del agua dentro del organismo es mantener la temperatura corporal. Entonces, al pasar al cambiar de altura y de que las condiciones climáticas a unas condiciones más frías, se requiere mantener el calor corporal y el organismo entonces lo que hace es eliminar agua, sacar agua del cuerpo para mantener la temperatura corporal. Y asimismo, si se queda un tiempo en Tunja o en una ciudad fría, en cualquier ciudad fría del mundo, y luego pasa a un clima más caliente, se ven refrigerar el cuerpo para conservar el equilibrio y uno de los mecanismos que tiene el organismo de regular la cantidad de líquido es la sed. Entonces, cuando ya he bebido la suficiente cantidad de líquido que el organismo menesta, se produce ese equilibrio y ya no tiene más sed. Y así, al cambiar entre una ciudad y otra, entonces se va activando este mecanismo de regulación de líquidos.
Y también regula, otra de las funciones del riñón es regular la concentración en la sangre de sustancias como el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el bicarbonato y otros iones que son muy importantes en la fisiología orgánica. Entre sus funciones más importantes eh, que ocurre cuando, que ocurre cuando los riñones empiezan a fallar, se debe tener en cuenta que estos órganos regulan la tensión arterial y ayudan a la formación de los glóbulos rojos en la médula ósea. La carencia de glóbulos rojos es lo que produce o lo que se ha llamado anemia y también contribuye al desarrollo y buena salud de los huesos, evitando la fragilidad ósea. Bien, entendiendo entonces hasta aquí eh, qué es lo que hace el riñón, qué son los riñones y qué hacen, eh, ya podemos sentar entonces o podemos deducir qué pasa cuando el riñón falla. Mirando aquí una descripción antigua. Bueno, pero hasta aquí hasta este ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? A ver si hay alguna pregunta sobre la función sobre las funciones del riñón. Maestro, pues no sé si algún ser, bueno, antes de seguir, pedir a vuestras mercedes que si desean participar lo puedan hacer en el chat o levantando la mano para que podamos oírles y así podamos ser más interactivos entre nos. Entonces, pues les esperamos para sus preguntas. Y bueno, maestro, entonces sí, vamos a oír las funciones entre tanto de los riñones. Gratis. Bien. Entonces, aquí voy a hacer una comparación con una de las descripciones de la medicina tradicional china, muy antigua. Pues en la medicina tradicional china se describen 5 elementos, que es madera, fuego, tierra, metal y agua. Y hay unas leyes de interrelación entre ellas. Pero en forma particular, lo que llama la atención de la descripción china es este elemento agua, que tiene digamos, los meridianos de la medicina china se describen por pares, como órganos Sanfu o un órgano hueco y un órgano sólido. Entonces, con relación a este elemento agua, en la medicina china se describe dos canales, se describen dos canales, que es el riñón, el canal de riñón, que hace un par acoplado con el riñón, con el meridiano de vejiga. Riñón, el órgano sólido, y vejiga, el órgano hueco. Y tiene un órgano de los sentidos con el que tiene relación, en este caso las orejas. Y también con un tejido, los huesos. Y una emoción principal que es el pánico o el miedo. Entonces se ha descrito por medicina china y otras formas de medicina alternativa que el pánico y el miedo afecta eh, los riñones, ese canal riñón-vejiga. Así como la tristeza y la melancolía afectan los pulmones, la ansiedad, el vaso, el estómago y el exceso de alegría, el corazón, y la ira, el hígado y la vesícula. Eh, entonces el miedo va a afectar en forma principal esa pareja asociada riñón-vejiga. Bien, entonces vamos ahora sí a continuar con, con lo que es la insuficiencia renal. Entonces la insuficiencia renal se entiende como el mal funcionamiento del riñón, volviendo a uno de los dos riñones incapaces de realizar con eficiencia sus funciones. Se puede comparar el riñón como una carretilla que tiene dos ruedas. Si le falla una, pues puede funcionar con la otra, pero si no funciona ninguna de las dos, definitivamente se pone
en riesgo la persona, puesto que se sobrecarga de todos los tóxicos que debe eliminar el riñón. Y así asimismo, si una persona nació con un riñón único y este riñón le funciona muy bien, pues mantiene el equilibrio en el organismo. Pero hay más riesgo de que ese riñón único le falle y pueda producir una insuficiencia renal. Eso los seres o las personas con riñón único llevan un control especial médico eh, para vigilar y prevenir en lo posible que ese riñón falle. Entonces se pueden describir desde el punto de vista del tiempo en que aparecieron los síntomas, dos formas de insuficiencia renal, que es la insuficiencia renal aguda, y es cuando el riñón deja de funcionar de manera brusca en un periodo de horas o días. Puede llegarse a necesitar tratamiento inmediatamente, incluso llegar a diálisis. En muchas ocasiones es una alteración reversible con tratamiento correcto y que puede no dejarse secuelas una vez se ha resuelto la causa. Por ejemplo, una causa de insuficiencia renal aguda es la deshidratación. Una deshidratación muy grave. Digamos que una persona se perdió en el desierto y duró muchos días sin tomar líquidos. Puede hacer que el riñón no funcione, deje de funcionar. Entonces se pierde ese equilibrio hídrico y es un riesgo de muerte bastante alto. Pero eh, hasta cierto punto es reversible, puesto que si se administra agua y líquidos endovenosos, se puede corregir esa deshidratación, el riñón puede volver a funcionar en normal. Hay otras causas de insuficiencia renal, por ejemplo, las quemaduras grandes, el trauma, o sea, los accidentes también pueden generar algunos medicamentos, algunas reacciones alérgicas, anafilácticas, pueden también desencadenar una insuficiencia renal aguda. En términos sencillos, insuficiencia renal es que los riñones no están funcionando bien, no están ejerciendo esa función de regular la cantidad de líquidos y de iones, de nutrientes en el organismo. Entonces puede que deje pasar proteínas pues, u otras sustancias y eso produce un desequilibrio dentro del mismo organismo. En la insuficiencia renal crónica, eh, se trata de una alteración que se mantiene en el tiempo, avanza de forma progresiva e irreversible, y el ritmo de su progresión depende de la causa, así como del resto de factores implicados en su aparición, como son la edad del paciente, su estado general, el manejo de la tensión arterial, los fármacos que consumen. Hay unos fármacos que contribuyen a dañar el riñón y algunos productos. Hay algunos productos como la sal, como el exceso de sal, que van a causar una lesión eh, paulatina del riñón. Y algunos medicamentos como los AINES, o sea, lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, mm, el, el diclofenaco, entre otros AINES. No es que no se puedan usar, esos son antiinflamatorios que se pueden usar en casos de extrema necesidad, pero se usan por un tiempo muy limitado, evitando su uso crónico, ¿no? Y esta insuficiencia renal, pues en la práctica clínica se han descrito 5 etapas de la insuficiencia renal crónica. Estadio siendo la etapa 1, insuficiencia renal crónica grado 1, la más leve, y la más grave, yendo hasta la insuficiencia renal crónica, estadio 5, la más grave, que generalmente requiere diálisis. Se entiende por diálisis el empleo de una máquina que va a, digamos, a hacer lo que hace el riñón. Es una máquina que va a separar los elementos sanguíneos del plasma de lo que es desecho. Va a producir
cumplir esa misma función del riñón, aunque no en forma tan perfecta como lo hace el riñón, pero va a prolongar por lo más el tiempo de vida de ese paciente que de otra forma fallecería más rápido. La insuficiencia renal eh, afecta principalmente al 10% de la población adulta. Este dato, este porcentaje varía de acuerdo al país que se estudie, pero aquí estoy tomando unos datos de España, en el que aproximadamente el 10% de la población adulta sufre de algún grado de enfermedad renal crónica, mientras que el 6.8% se encuentra ya en los estadios de mayor gravedad, que es el estadio 3 o 5. Dada su relación con el envejecimiento, la prevalencia aumenta con la edad. Es decir, a mayor edad se encuentra mayor cantidad de personas que sufren de insuficiencia renal crónica. Describiéndose para este caso, para España, que el 3.3% de casos entre personas de 40 a 64 años y asciende al 21.4% entre los mayores de 64 años. Es decir, que es bastante, aumenta en forma muy rápida o entre los mayores de 60 años, ¿no? Y hay bastantes personas en diálisis, pues en el caso de España, 20.000 pacientes. Habría que mirar cuál es la casuística de personas para cada país, pero son bastantes. Es una también de las enfermedades de alto costo, puesto que requiere de diálisis. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia renal? ¿Qué es lo que causa la insuficiencia renal? La causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es debido a problemas del riñón, es la necrosis tubular aguda, que es un daño a la unidad glomerular de filtrado. La unidad funcional del riñón es la nefrona, donde se filtra la orina. Y puede obedecer a su vez a diversos motivos, esa falla renal aguda. Por ejemplo, lo que ya había mencionado, la administración de algunos fármacos y medios de contraste que contienen yodo, empleados en algunas pruebas de imagen. Episodios graves de deshidratación, que también lo había mencionado. La tensión arterial muy baja, u obstrucciones provocadas por posibles cálculos renales, que son piedritas, los cálculos son piedras de oxalato de calcio, generalmente, o por lo general, que se forman en algún nivel de las vías urinarias y en alguno de los niveles de riñón o uréteres se forman estas piedritas o cálculos que pueden producir un reflujo de orina, dañando también el funcionamiento del riñón por esa acumulación de orina. También un agrandamiento de la próstata en los varones puede producir una acumulación de orina y un reflujo de la vejiga a los uréteres y al riñón. Esto puede causar una insuficiencia renal. Eh, por su lado, las principales causas de enfermedad renal crónica son la diabetes, el nivel de azúcar en la sangre, es decir, la diabetes, recordemos que es niveles de azúcar en la sangre muy elevados, y la hipertensión arterial. Estas dos enfermedades dañan dos elementos muy importantes del riñón, que es o un elemento muy importante que es la circulación sanguínea, el flujo sanguíneo renal. Si se disminuye el flujo sanguíneo renal, también se disminuye esa función de detoxificación del riñón, llegando a ser insuficiente. Entonces, estas dos enfermedades van a actuar sobre esa parte. Y hay otras causas de daño, eh, como son las infecciones, enfermedades hereditarias que afectan a los riñones, por ejemplo, la enfermedad renal poliquística, que produce quistes en los riñones, el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades
inmunitarias. En realidad son muchas. Los cálculos renales, las enfermedades congénitas de los riñones y el tracto urinario. Las glomerulonefritis, que reduce el número de glomérulos, y la ingesta prolongada de algunos medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios que se toman para aliviar los dolores de las articulaciones, lo que les había mencionado que se llaman AINES o antiinflamatorios. ¿Cómo se reconocen? A ver, otra pregunta sencilla. ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo se le sabe que una persona eh, está sufriendo insuficiencia renal? Los síntomas van a estar relacionados con la velocidad con que se está produciendo ese deterioro. Pueden ser muy rápidos o pueden ser muy leves a lo largo del tiempo. En la insuficiencia renal aguda, pues son muy rápidos. Y la insuficiencia renal aguda es muy lenta y progresiva. Algunos síntomas son típicos de la insuficiencia renal aguda, mientras que otros son típicos de una larga y lenta evolución de la pérdida de función de nuestros riñones. Otros síntomas pueden aparecer en ambas situaciones. Eh, pero entre los que son comunes a los dos, a la insuficiencia renal aguda y crónica, los síntomas que son comunes a los dos, están la menor producción de orina, que puede ser más oscura, o ausencia de orina, dejo de orinar, eso que se llama anuria. También una mayor necesidad de ir al baño, sobre todo por la noche. En un menor número de casos, en lugar de menor producción de orina, se produce un aumento de esto. Retención de líquidos que se provoca, esto provoca edema o hinchazón de pies y tobillos, o de pies o tobillos. Bolsas alrededor de los ojos, sobre todo por la noche, por la mañana, sobre todo en las mañanas. Boca seca y picores en la piel. También está relacionado con un síndrome urémico, es decir, se retienen algunas sustancias del metabolismo de las proteínas que van a producir rasquiña en la piel y se acumulan también en la piel. La piel que padece insuficiencia renal tiene unas características particulares. También se puede producir de somnolencia y cansancio, falta de aliento, dificultades para pensar con claridad y confusión, y calambres nocturnos, entonces, dentro de los síntomas de insuficiencia renal. Por su parte, en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica no suele haber síntomas. Es decir, cuando comienza a fallar el riñón, no hay unos síntomas característicos. De pronto en algunas personas les puede dar la orina espumosa, la orina muy espumosa, aunque no es un síntoma muy característico porque por ejemplo, el tipo de alimentación puede producir también en algunas situaciones un aumento de la espuma en la orina. O en las sebas, depende de la etapa hormonal en que se encuentre. Puede haber también un malestar general y sabor metálico en la boca, junto a algunos de los síntomas que ya se describieron. Entonces, pues hay veces es difícil diferenciar cuándo es enfermedad renal crónica y aguda. Pues cuando hay esta duda, pues se recurre a lo que son los exámenes de laboratorio. Y se encuentran estos exámenes, se pueden encontrar en los exámenes anemia, inmunodeficiencias. eh, la inmunodeficiencia va a facilitar que las infecciones ataquen el organismo. También es uno de los síntomas que son sugestivos de insuficiencia renal. Cambios en el funcionamiento de las hormonas, como el hiperparatiroidismo, lo que produce disminución de los niveles de calcio. Recordemos que las paratiroides, la glándula paratiroides es una de las que regula los niveles de calcio en el organismo y por lo tanto se produce daño óseo. Si la enfermedad progresa sin tratamiento, pueden aparecer alteraciones neurológicas y arritmias cardíacas. Las personas pueden notar dichas alteraciones crónicas con síntomas como elevación de la presión arterial, cansancio, fatiga, fracturas óseas, daño óseo y mayor riesgo cardiovascular.
Es por eso que a las personas, en los programas de salud hay unos, después de por lo menos acá en Colombia, hay unos programas de promoción y prevención en los que se hacen unos exámenes de quinquenio, cada 5 años después de los 45 años. A los 45, 50, 55, 60, 65, y de ahí en adelante cada 5 años, Helio Crones, se hacen unos exámenes de chequeo de rutina básicos para determinar cómo está esa función renal y también cómo está esa parte de la sangre, si hay déficit o no de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, también cómo están los niveles de azúcar, se hace un examen de orina, puesto que uno de los síntomas en el examen de orina es la presencia de proteinuria o proteínas, grandes moléculas en la orina. Entonces, esos son los síntomas a nivel de paraclínicos que se van a encontrar. Hay unos factores de riesgo para enfermedad renal, como es tener una edad avanzada, mayor, 60 años o más, los antecedentes familiares de insuficiencia renal, ser diabético, sufrir de hipertensión o enfermedades cardiovasculares, padecer infecciones crónicas, infección por VIH o trastornos inmunológicos, y haber ingerido durante periodos largos de tiempo medicamentos que pueden dañar los riñones. Bueno, esta es una descripción, pues hemos hecho una descripción sencilla de algo que es, pues, algo complejo, pues porque son muchos los factores que van a influir en la enfermedad renal crónica. Pero vamos a hacer aquí como algunos esbozos de los tratamientos que hay conocidos en la medicina común y corriente. Uno eh, de los tratamientos o trataciertos, pues como la insuficiencia renal crónica por lo general va relacionada con hipertensión arterial. Uno de los tratamientos o trataciertos que se hacen es controlar la presión arterial para que deje de deteriorar el riñón y los otros órganos blancos. Eso se hace mediante la ingesta, pues en la medicina, estamos hablando de la medicina corriente, común y corriente EPS. Se hace mediante la ingesta de fármacos antihipertensivos, moderación del consumo de sal. Esto se aplica para todas las formas de medicina. La sal es uno de las sustancias que va a influir en forma negativa en la filtración renal. Hay que disminuir de peso en caso de que la persona tenga sobrepeso, obesidad. Uno de los objetivos del tratamiento es disminuir de peso y seguir un programa regular de ejercicio. Así que el taoísta que ingresa a las enseñanzas y practica las doctrinas ya está por este solo sistema de vida, de dieta y ejercicio y las prácticas eh, en todas las formas de madrugar, de parada de Magnus, de cambio de alicertación, está ya haciendo un tratamiento preventivo de esa enfermedad renal crónica. Protección de la función renal mediante toma de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ECA, y bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. Bueno, estos son unos fármacos que van a actuar a nivel de algunos puntos renales para regular la función adecuada del riñón. Dentro de los ECA está el enalapril, el captopril, y, y están entre los más usados ahorita está el losartán, que es de otro tipo de medicamentos, ¿no? Si el paciente es diabético, porque también se relaciona bastante, eh, la insuficiencia renal con el paciente diabético no controlado se deteriora mucho más rápido el riñón. También es importante controlar los niveles de colesterol alto mediante una dieta, ejercicio y, si es necesario, tratamiento farmacológico. Tratamiento de la anemia con suplementos de hierro y en algunos casos medicamentos que favorecen la producción de glóbulos rojos.
Se hace también tratamiento del trastorno del metabolismo óseo y mineral mediante fármacos y una dieta que reduzca la cantidad de fósforo, con especial cuidado de la ingesta de lácteos, frutos secos y semillas y legumbres secas, que son productos ricos en fósforo, que se reduce un poquito Maestro. el fósforo. Sí, adelante, maestro. Licencia vuestra merced, maestro. Bueno, pues pido licencia a todos, pero pues en este cierto el maestro Samael ingresó en Comunicacel. Entonces, venerable ser Magnus, no sé, maestro, si pues oírnos, porque Sí, pues claro, claro, solo maestro. he oído ahí, o sea, hasta ahora lo enviaron en los grupos de WhatsApp. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, maestro, y pues sería la otra Magda continuar, si así lo desea, maestro. Gratísimo. Perfecto, maestro. Quiero oír al maestro Samuel, también como creo los que estamos acá. Así que vamos pues, y gratitud a todos. Licencia, o Maestro, hija, tú sí estás segura que ya entró, porque es que desde las 2 de la tarde enviaron el comunicado y todavía no lo he oído que haya entrado. pues eso me están diciendo que sí, que ya ingresó, pues voy a revisar bien, maestra, y si algo, pues Y entonces. porque si ubica la emisora de pronto a mirar a ver si sí entró, porque a veces se demoran un poquito. Bueno, pero está bien para ir organizando para oírlo. Gratísima maestra. Bueno, maestra, entonces sí, puede seguir sus mercedes y do aviso cuando ingresen bien, maestra, porque no han ingresado bien. Gratísimas. Sí, realmente yo estoy también oyendo, pues mi madre está oyendo la emisora y están en conferencia de Evas en Tao TV. Sí, eso tarda un poquito. Yo creo que él entrará de aquí a las 8:15, 8:30. Bueno, Podemos entonces, terminar la conferencia. bueno, Adelante. entonces son las 7:52, pues hagamos la conferencia hasta las 8:15. Sí, Demos un está espacio. bien, 8:15, sí. Adelante. Bien. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, pues porque este tema eh, pues tiene bastantes cositas que a veces no son tan fáciles de entender. Bueno, maestro, por aquí, bueno, soy la Mahatma Aule, que también estoy atenta aquí para ayudar en la moderación. No hay preguntas en el chat, pero yo sí quiero sugerir algo. Ya su merced nos ha hablado por qué se da la insuficiencia renal y todo esto. Sería bueno que los seres conocieran, de acuerdo a las edades también, en el caso si es varón, si es Eva, cuáles serían las precauciones, qué es lo que se debía hacer como para que no se lleguen esto, por ejemplo, qué aliciertos deben consumir o que algunas prevenciones que se deban tener, por ejemplo, he sabido que en las cebas mayores de 40, 45 se presenta más, inclusive se les da como infecciones en la orina también en la EVA porque ya está como en menopausia, entonces a mí me gustaría mirar como esa porcel, esa relación que hay ahí, si es tan amable, adelante venerable Juancime, gratísimas. Sí, dentro de claro que sí, es muy importante la pregunta. Pues dentro de las mejores formas de medicina está la medicina preventiva, sobre todo cuando hay casos de insuficiencia renal en la familia, sean los abuelos, tíos, hermanos, primos, entre las dos primeras generaciones, pues es muy importante eh, los estilos de vida preventivos, como es mantener el peso adecuado, como es la actividad física. Digamos, la Organización Mundial de la Salud recomienda 30 minutos de actividad física diaria por 5 días a la semana mínimo para mantenerse en forma. Entre las doctrinas taoístas de los venerables maestros, que eran Zeus y Samael, hay que hacer más, más acrógesis, pues porque esto va a contribuir con el buen funcionar del riñón y el equilibrio de líquidos en el organismo. También la dieta, el tipo de alimentación. El exceso de proteínas, pues va a recargar el riñón, va a hacer que no funcione en forma adecuada. Otro punto importante, bueno, pues no es el caso del taoísta común y corriente, pero de las personas
la vida común y corriente el consumo de medicamentos. Hay personas que tienen algún dolor, alguna molestia y recurren a la droguería y generalmente se les venden los matrimonios o se venden los que son los medicamentos antiinflamatorios y estos a largo plazo también van causando un daño en la función renal. Otro factor que contribuye es el sobrepeso, la obesidad. Una persona con obesidad tiene mayor riesgo de, de padecer de insuficiencia renal, sobre todo si tiene antecedentes familiares. Llevar una dieta adecuada, una dieta balanceada de acuerdo al gasto energético de cada uno, de acuerdo a la edad. Y prestar bastante atención a la cantidad de proteínas que se consumen, porque así se sea lacto o vegetariano, puede haber un exceso en el consumo de algunos aliciertos que son ricos en proteínas. Por ejemplo, si un ser se come 10 huevos al día o más, se hace unas pericadas de 10 o 15 huevos, que sí ha habido casos, pues esto va a poner en riesgo el riñón por el exceso de proteína. Y además, si come otros aliciertos que son muy ricos en proteínas, pues ya va a haber como un desequilibrio en la cantidad de proteínas que el organismo meneste diario. También hay que tener cuidado en la forma en que se cocina. Es decir, los aliciertos, los elementos, la forma, el tipo de aliciertos, cómo los cocina. Digamos los fritos. Recordemos que los fritos también son bastante, producen radicales libres que van a afectar la salud y a predisponer a los cánceres. Entonces, mejor los aliciertos crudos. Y otro punto importante que se es recomendado en todos los sistemas de salud es el moderado consumo de sodio, es decir, el consumo de sal. Se recomienda máximo consumir 2.5 gramos al día de sal, que es una cantidad muy baja. Realmente debemos consumir muy bajo de sal para cuidar el riñón. Bueno, estas son como las principales recomendaciones para las personas que fuman. Todo lo que son vicios, pues van a poner en riesgo el riñón. Y Maestro Juan Simel, licencia que me interrumpa, pero sí, ya en este concierto sí va a entrar el maestro Samael. Inclusive tenemos una pregunta, pero me gustaría que para el próximo viernes la OBIS, que es el que tiene por acá la pregunta, nos la guarde para el próximo viernes. Y también de acuerdo a esto que su merced está diciendo, de pronto traer una tabla de, por ejemplo, la cantidad de proteína que se debe consumir al día según la edad. Y esto nos va a ayudar para que los seres aprendan a consumir ya en una forma más apropiada y no se lleguen a los excesos. Adelante, venerable maestro. sí, claro, binario maestra. Sé que aquí hay profesionales, o en las conferencias vienen profesionales de diferentes áreas. También son bien llegados los portes que cada uno quiera hacer sobre el tema. Así que bueno, maestra, entonces dejamos aquí y venerables seres presentes, dejamos aquí entonces para el próximo fin de semana y pues hagamos el cierre entonces. Y gratitud a todos por vuestra presencia en esta sala. Bueno, agradecemos al maestro Guasimel por la sabiduría que nos sorprende en este día, a los seres de la sala y vamos a elevar una plegaria antes de salir, que la eleva un varón. De pronto por aquí, vamos a ver quién hay por acá, un varón que nos sorprende la plegaria. Bueno, no hay varones. Está Luis, pero no tiene son. Entonces, bueno, la voy a hacer dos porque no hay varones. La vamos a hacer en runa de peticer. Supremo Padre, hacedor de todo cuanto existe, Padre Kelium, Padre Samael, Madre Afrodita, gratísimos os damos por el día solar que ha pasado y el día lunar que ha llegado. Y preciso en este concierto te damos gratísimas por licenciar el tránsito de las palabras de nuestro querido maestro Samael Joabator Weor, y que ojalá lleguen a miles y miles de seres y que estas palabras lleguen a nuestro huerzón para que activen la conciencia de cada uno de los seres que le conocen y aún de los que no le conocen, para que cada día seamos más mutantes y practicantes de estas enseñanzas, para que la vida sea más. Al oír estas palabras de nuestro Padre Miguel, que todos aquellos seres que tengamos esa dádiva de oírlo,
sean fuego abrasador para la salud y el bienestar en cada uno de nuestros hogares, vegetales, minerales y toda planta que pueda oír esta garganta cósmica que trae salud y bienestar a esta esfera. Por el Cristo y por el Cristo lo agradecemos y lo pedimos. Aún sea. Bueno, venerable Juan Simel, adelante con la despedida. Bueno, gratitud a todos. Dios los bendiga. Que tengan excelente reposo. Bueno, después de oír las palabras del maestro Samael y con la ayuda de Dios, nos vemos el próximo viernes. Nos oímos.